Hola, soy Juan David Aristizábal y este es un espacio para conversar sobre el fracaso. Y porque cada vez que queremos crear algo tenemos que aventurarnos a esa aventura que implica crear y hacer. Estoy con Andrés López. Andrés, gracias por estar en este espacio. No, gracias a ti. Wow, Mr. Aristizábal. Gracias por venir a hablar del fracaso. Sí, hay que hablar del fracaso, así. O sea, hay que hablar del fracaso, su relación con el éxito, y son buenas preguntas que hay que hacerles. Hay que hacerse las buenas preguntas. ¿Qué es el fracaso? ¿Qué es el éxito? Me encanta. Pero, hablando de eso del fracaso, Andrés, muchas veces uno intenta algo, compra algo y no le funciona. Sí. Y aquí vamos a hablar del fracaso. Sí. Usted ha hecho muchas cosas en la vida. Sí. Entonces comprar smartwatch que no funcionan. Sí. ¿Cómo lidia usted cuando algo no le sale como lo planeó? Pues la falla es parte del proceso, ¿no? Pero digamos que es la ley del queso suizo. La ley del queso suizo. Usted tiene que planear las contingencias contra la falla, porque la falla se mete por diferentes tajadas del queso suizo, abriéndose espacio entre los pequeños huecos y las pequeñas grietas, ¿sí? Hasta que ya está el error catastrófico. Una cosa es la falla y otra el error catastrófico. ¿Cómo se diferencia? Pues cuando yo una de las grandes procesos de aprendizaje que yo viví fue sacar la licencia de piloto de avión. ¿Usted tiene licencia? Sí, yo soy piloto de avión. Ah, mi respeto. Entonces, claro, los pilotos de avión, el tema favorito de conversación de un piloto de avión en tierra... ¿Es cuál? Los accidentes aéreos. No puede ser. Claro, y hablan y analizan, y hay blogueros con millones de seguidores en las redes. ¿Pero la intención es como de medio morbosa o porque aprender del fracaso de los pilotos? No, claro, es aprender el fracaso, porque una cosa está el desastre trágico, o sea, el error garrafal, o sea, el error contundente garrafal donde la muerte. Sí, o que fracasó todo, o nos tocó entregar la empresa, o nos tocó entregar la casa, sí, o sea, hay errores catastróficos. Entonces uno planea con contingencias, y uno tiene que saber hasta dónde puede fallar. Sí, entonces son tajadas de queso suizo. Entonces un error, una falla, es una serie de fallas en secuencia. O sea, ¿qué no planeó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Cómo usted manejó las contingencias desde el pasado? Entonces hay un accidente aéreo, por ejemplo, no es que ¡ay! Ya sucedió, no, eso venía desde el pasado. Entonces a nosotros siempre analizamos los accidentes, por ejemplo, el vuelo del avión 787 que se estrelló en la India hasta el Chapecoense. Todo viene, o incluso desde accidentes aéreos que hubo en Venezuela con esta empresa de charter de aviación colombiana que se quedaron sin combustible en un vuelo. Y eso viene desde atrás, viene desde la administración de la empresa, viene desde ciertas decisiones y viene desde un deje así continuo. Por eso yo soy tan incisivo con el deje así, que ese es el deje así es muy dañino. O sea, uno no puede dejar que deje así. Entonces uno puede tener fallas, pero otra cosa son catástrofes. O sea, sí, la falla, uno dice, ok, me equivoqué con esta palabra, o me equivoqué en esta parte del guión, pero una catástrofe es, por ejemplo, no se realizó el show. Una vez me tocó, por ejemplo, huir de un huracán en la Florida durante una temporada que teníamos 5 shows pendientes, y si yo no huía de la Florida, no iba a haber 5 shows pendientes, era una catástrofe. Era una catástrofe económica para muchas personas, una catástrofe de buen nombre, una catástrofe de lo que fuera, ¿sí? Entonces, la contundencia era que con mi equipo habíamos planeado la secuencia de fallas que podrían existir. Nosotros teníamos un vuelo desde Tampa a Dallas, conexión Salt Lake City. Pero usted no era el piloto. No, yo no era el piloto. Entonces el vuelo era un vuelo comercial que salía de Tampa a Dallas conexión, y después Dallas conexión y Salt Lake City, donde iba a ser el siguiente show. Y entonces nosotros dijimos, si a tal hora podemos todavía tener la ventana de tomar el vuelo de Tampa, lo tomamos y seguimos con el plan. Cuando nos llega el anuncio, afortunadamente nos llega el anuncio a través de las redes y a través de la agencia de la aerolínea, se cancelan los vuelos en el aeropuerto de Tampa y se cancelan todos los vuelos en el estado de la Florida.
O sea, venía el huracán Irene. Entonces yo dije, ya, acción. O sea, la contundencia, teníamos planeado la contundencia. Agarramos el carro y nos vamos manejando hasta Nueva Orleans. O sea, entonces me fui manejando 10 horas hasta Nueva Orleans con mi gente. Yo era el que estaba manejando y pasamos por la cola del huracán entrando a la Florida, y por todos los pueblos que pasábamos, al día siguiente se volvieron titulares de noticias. Entonces, claro, yo tenía planeada la contundencia, teníamos la elección del carro para la gira, las políticas que uno debe exigirse como empresa, de qué es lo que uno debe elegir independientemente su costo, para que todo tenga una posible contundencia de acuerdo a las fallas, ¿sí? O sea, entonces yo no iba a alquilar un carro sedán sabiendo que había 2 huracanes viniendo a la Florida cuando yo venía desde la costa oeste de la Florida haciendo temporada con mis comedias, haciendo temporada. Entonces yo dije, vamos a ubicar el mejor carro que pueda estar, o sea, que pueda sobrevivir. Entonces nos montamos en una Ford Expedition, de esas que rugen, y sobrevivió. Antes, en ese caso, las cosas salieron bien. Sí. Cuéntenos una en la que usted ha dicho, mire, nos preparamos, planeamos, no dijimos deje así, pero esto salió catastrófico. Sí, no, fue la única vez en los últimos 20 años que he fallado en llegar a un show. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Que yo llegué y dije, bueno, alcanzo a llegar a Neiva para un show, y al día siguiente salgo del show al día siguiente yo hago el show por la noche en Neiva, y al día siguiente por la mañana salgo para Bogotá. A las 11 de la mañana había un show para una empresa. El peor clima en Colombia. Ya. O sea, el peor clima en Colombia. Y en esa época yo estaba manejando mi avión. Entonces yo dije, el error fue confiar en un avión privado para hacer esa vuelta en el clima colombiano. Colombia es muy especial para volar. No es un clima favorable para la aviación en muchas circunstancias. Además, la geografía es montañosa, las nubes se pegan contra las montañas, es difícil, y uno como piloto tiene que tomar las decisiones de vuelo, no vuelo. Entonces con el copiloto dijimos, volamos, y el copiloto dijo, en ese clima yo no me le monto a nada. Y yo dije, yo también, aquí no podemos montar a nada. Pero no solamente no pudimos volar nosotros, no pudo volar el vuelo de contingencia que teníamos pago para ir desde Neiva a Bogotá, porque desde el día anterior habíamos hecho la reserva para el vuelo comercial que nos podía llevar desde Neiva a Bogotá en caso de que todo fallara. Y ni siquiera pudo salir el vuelo en esa época era el vuelo de Aires, no pudo salir de Bogotá, y no hubo ningún avión que llegase al aeropuerto de Neiva sino hasta las 4 de la tarde del día siguiente. Entonces yo me quedé en Neiva viendo cómo mi empresa trataba de solucionar el problema y hablar con los clientes, y fue de verdad 400 personas esperando por mí en un show corporativo. Fue de verdad bastante incómodo, fue una situación. Entonces obviamente no cobré ningún dinero, dije qué pena, fue un error, asumo total responsabilidad, a pesar de que la responsabilidad realmente era del clima, ¿no? En derecho romano yo hubiese podido estar exento de cualquier deuda, ¿sí? Pero aquí yo dije, no, la responsabilidad es que no hubo show y yo no voy a cobrar por algo que yo no hice, ¿sí? Yo no voy a cobrar por algo que yo no hice, solo les pedí disculpas y bueno, muy molestos. Digamos, en ese caso la cosa salió mal, en el sentido de la gente estaba esperando algo y no sucedió. Y cuando usted está montado en tarima y piensa que va a ser chistoso algo y la gente no se ríe, sí. ¿Usted cómo lo mide? ¿Como una falla? Como, oiga, ¿qué me pasó a mí? Este público, ¿cómo usted reacciona en ese momento y como cuál es su pensamiento? Porque alguien diría desde afuera, uy, ese man fracasó porque no los hizo reír. De pronto fracasó el público porque son unos huevas por no reírse. Pero ¿cómo reacciona su mente en ese momento cuando empieza a ver que el público de pronto no está en sintonía con lo que usted está queriendo que pase? Claro, hay sorpresas de sorpresas, hay encerronas de encerronas. Hay un caso que me pasó en España donde la Comunidad de Madrid, la Alcaldía de Madrid,
le regala el ticket a la tercera edad por 3 euros. O sea, los jueves. O sea, los jueves todos los adultos mayores tenían acceso a cualquier obra de teatro que quisieran o cine por 3 euros. Eso era casi gratis. Pues claro, los jueves se llenaba de toda la tercera edad, todos los teatros, independientemente de si entendían el show o no. O sea, porque el español sale a la calle. O sea, pues venga, ¿qué hay que hacer? Vamos a echar una tapa, venga. Entonces, yo estoy haciendo Frutica Picada, la comedia, una de mis comedias. Estoy haciéndola en temporada en el Teatro Capitol, en la Gran Vía, en Madrid. Y el empresario me dice: Andrés, el teatro está lleno, pero está la tercera edad. No se ríen de nada. He hablado con otros comediantes en Madrid y ha sucedido que hasta los han echado. Que, mira, si quieres hacer los 5 minutos, es tu problema, a mí no me molesta. La Comunidad de Madrid responde: si tú quieres despacharlo o lo que sea, venga. Yo le dije: hagámoslo. Porque es que en la condición en la que suceden las situaciones, usted tiene que dar la cara hasta el final. Eso en aviación a uno lo puede regañar un instructor de aviación en un simulador si uno no lleva el tratar de solucionar la emergencia aérea hasta el final. O sea, el piloto tiene que luchar hasta el final por entregar su avión bien a la pista o al aterrizaje o lo que sea, como el ejemplo de Sully, el que aterrizó en el río Hudson. O sea, a veces un piloto dice: no, ya, aquí me maté. El instructor le dice: falla, eso no se hace, usted lucha contra la emergencia hasta el final. Usted ya está en la emergencia, usted lucha hasta la emergencia hasta el final. Entonces yo le dije a mi amigo: hermano, estoy en España, tengo estos viejunos, como dicen en España, tengo a esta gente de la tercera edad, pues a darlo todo, ¿sí? A morir por la patria. Y entonces yo me paré como si en el teatro estuviese mi público diverso, latinoamericano, congruente. Me paré, me entregué en ese escenario como nunca, lo hice hasta el final. Hubo unos que se fueron, otros se quedaron, pero la mayoría se quedó. O sea, la sala se mantuvo caliente durante todo lo que duró la hora no se acortó, y salió y acabé el show, me aplaudieron la tercera edad española, me volví el espectáculo de moda entre la tercera edad en Madrid los jueves. O sea, se llenaba y los abuelitos le decían a la gente de producción, una señora, una abuelita le dijo al de producción, le dijo: dígale al señor Andrés López que Dios bendiga a la madre que lo parió. No. Y así, y salían felices, y otros se quedaban ahí, pero a la salida se quejaban, ¿no? Como buen abuelito español, decía: pero ¿a qué hora salían las chicas? No hay bailarinas, ¿por qué es uno solo? Que venga. Pero se quedaban ahí hasta el final. Entonces hubo un momento de gozadera, y eso después se volvió el voz a voz entre la Comunidad de Madrid, entre la tercera edad, y lo logramos hasta el final. Uno tiene que luchar hasta el final. Es que la falla es una consideración de que no se puede solucionar las cosas. O sea, hay errores catastróficos, ¿sí? Pero usted tiene que luchar hasta el final. O sea, hay pilotos que lucharon hasta el final, ¿sí? Y lograron sobrevivir. Hay pilotos que lucharon hasta el final y no lograron sobrevivir. Pero usted tiene las condiciones de dar lo mejor de sí en esa última batalla. O sea, es la última batalla, llévela con gloria. O sea, como sucedió con los 300 guerreros de Leonidas en la batalla de los 300, ahí en las Termópilas. ¿Sí? Andrés, cuando uno te oye hablando de ir hasta el final, muchas veces la gente empieza a hacer cosas y el mercado le dice: de verdad, no sigas, o sea, esto ya no te lo van a comprar, es hora de cambiarlo, de pilotearlo, pero tú dices: hay que mantenerse hasta el final pensando en los pilotos. ¿Cuándo sí hay que saber decir: ya no más, voy a decir este chiste que ya la gente no se me está riendo? Claro, ¿Cómo logras tú pivotear para no inmolarte, por mucho que no tenga que digamos, cumplir el objetivo, pero a veces, para no terminar en algo catastrófico, a veces el fracaso empieza a mostrar señales? Claro, uno tiene que tener planeación. O sea, yo soy un fanático de las teorías del arte de la guerra.
de Sun Tzu. O sea, me he leído Sun Tzu, también he leído Los 5 Anillos, también he leído las estrategias, los libros de las estrategias chinas, las 64 estrategias chinas creo que son. Y hay diferentes situaciones donde uno aplica la retirada, ¿sí? o la lucha hasta el final. Sí, entonces, por ejemplo, si ya uno está rodeado y ya no hay escapatoria, como me pasaba con ese escenario en Madrid. O sea, yo no tenía escapatoria, tenía que salir al escenario, tenía que cumplirle el contrato a mi representante, tenía que cumplirle el contrato al teatro, y él me dijo, él acordó, así sean 5 minutos. Yo tenía esa gabela, por así decirlo, pero yo me sentía que la gente había pagado 3 euros y para mí esos 3 euros eran el valor. O sea, ellos habían pagado con emoción, habían salido de sus casas por 3 euros y era para ellos un gran precio, un gran elemento que valía la pena por darlo todo. Sí, y la otra es la planificación estratégica. Si no hay planificación estratégica y no hay organización, cualquier escenario lo va a matar a uno. O sea, conoce la disposición de la batalla, conoce al enemigo, conoce la condición en que están situadas las cosas, elige el campo de batalla. Y todo ese tipo de cosas conducen a la victoria. O sea, Sun Tzu lo dice. Sun Tzu de alguna manera dice, si tú dejas que el enemigo elija el lugar de batalla, ya vas perdiendo. Ya vas perdiendo. Entonces, y si ya las condiciones dicen que, hermano, no hay salida, la única cosa es darlo todo y convencer a cada soldado de que de aquí no vamos a salir. Y eso lo dice Sun Tzu claramente. El soldado en batalla da su más grande esfuerzo cuando ya no hay otra salida, cuando ya se sabe que, y eso pasó en la batalla de las Termópilas, eso logró contener al ejército persa. Eso sí, murieron todos, hasta el rey Leonidas, pero contuvo al ejército persa y de alguna manera los griegos se unieron para rematarlos y retirarlos, y por eso tenemos Europa. O sea, de alguna manera después viene la batalla de Maratón y tenemos lo que consideramos Europa en la actualidad, por esa batalla de Maratón que fue posterior a todo lo que sucedió con los ejércitos de Leonidas y los ejércitos griegos durante esas batallas contra los persas. Andrés, cuando un show no se vende como se lo esperaban, o no llegan por mucho que le hayan hecho la publicidad, ¿cómo usted maneja esa ansiedad con el equipo para decir, no la logramos como estábamos esperando? Claro, en los preparativos de la batalla está el arsenal, está el producto. Uno confía en su producto, uno sabe que su producto tiene un background, que tiene un buen nombre, que tiene un buen efecto en la gente. Y a veces pues está que las personas no tienen la atención donde uno quisiera que la tuvieran. Entonces a veces puede que la campaña publicitaria no sea la óptima o lo que sea, pero uno, ¿qué hace? Uno confronta la verdad. O sea, uno tiene que confrontar la verdad y atreverse a no tener la razón. O sea, no, es que tiene que funcionar eso porque yo pagué o lo que sea, o pauten más o lo que sea. No. Tú te metes en la batalla. O sea, te metes en la batalla y dices, ok, nos estamos equivocando, y tener la opción de saber que uno no tiene la razón. O sea, los grandes CEO o los grandes promotores o las personas de marketing saben que, wow, a mitad de camino no estamos teniendo la razón. Y persistir en tener la razón puede llegar a ser peligroso. Uno tiene que tener la capacidad de cambiar el rumbo, sí, justo antes, y no llegar a ese momento de demasiado poco con poco tiempo. O sea, no. Uno se vuelve una LUT de promoción. Uno, todas las manos en all hands on deck, que era lo que pasaba con los barcos. En la Segunda Guerra Mundial, los barcos que acompañaban los barcos de transporte que iban a Inglaterra desde Estados Unidos para alimentar a una isla que estaba aislada, que era la Gran Bretaña. Sí, entonces toda la Gran Bretaña estaba aislada y no podía producir comida, no podía producir nada, y no tenían hierro, no tenían materiales de construcción ni nada, y todo se lo mandaban desde Estados Unidos a través de transportes. Y los acorazados todos estamos pendientes de todo, durante jornadas que iban ya de 48, 72 horas despiertos, porque estaban cazados por los submarinos U-boats de los alemanes, ¿sí? Safe Forester
un escritor escribió una novela sobre esa batalla, la batalla del Atlántico contra los U-Boats, y era todo el mundo metido ahí hasta que dé resultado y hasta llevar el cargamento hasta Inglaterra. Y solo cuando el capitán veía que lo logramos, ya el capitán y toda la tripulación pedía el reemplazo por los que menos cansados estaban y se ponían a dormir porque ya sabían que ya no había más ataques de submarinos y ya lo habían logrado. Ahorita estábamos hablando que tú escribías 1000 páginas para que una línea funcionara. Sí. ¿Cómo se gana ese músculo de uno decir, no todo lo que voy a escribir, no todo lo que voy a hacer va a funcionar? Porque la gente cree que empezar a hacer algo es que mañana le va a funcionar en la primera vez y se nos olvida la perspectiva de que hay que hacer, intentar, volver a hacerlo. ¿Cómo se logra tener esa disciplina mental y emocional para uno volverse a someter al ruedo al otro día, a escribir una siguiente página que de pronto no va a salir ni una frase que sea la que uno quiere? Claro, yo tengo un taller de creatividad. Y ¿Qué es un taller de creatividad? Un taller de creatividad es la manera como yo le enseño a las personas lo que tú me estás preguntando. De todas las disciplinas, no solamente artísticas, sino también disciplinas administrativas, personas pertenecientes a diferentes instituciones. He tenido entre mis alumnos a soldados de la República de Colombia, he tenido artistas, he tenido influencers dentro de mi taller, he tenido administradores de empresas, presidentes de empresa, y les enseño que uno ante todo tiene que ser coleccionista de asombros. O sea, uno tiene que tener la disposición de asombrarse y tiene que coleccionar esos asombros de una manera física, porque es que dejamos en la mente el registro de cosas que se van a disolver. Entonces la gente no tiene diario de campo. En la antigüedad, ¿sí?, todo el mundo tenía diario de campo. Hasta las abuelas colombianas tenían un diario de campo que se llamaba el recetario de cocina, donde las abuelas no solo escribían recetas, sino hasta escribían cómo había nacido el hijo de una vecina y cómo había que ayudarle a una mujer a parir un hijo, ¿sí?, mientras llegaba un médico desde algún pueblo vecino. O sea, eran diarios de campo. La gente guardaba sus recetas, las observaciones, y esa costumbre de registrar nuestros asombros se ha perdido y nos hace dos cosas: una, temerosos, y otra, temerarios. ¿Por qué? Porque al no tener un arsenal de observaciones que podemos observar desde afuera, ¿sí?, porque cuando los tienes en la cabeza, todo el tiempo están evaluándose o invalidándose hasta el punto en que se disuelve. Entonces van al olvido muy fácil. Entonces no los tienes a la mano. Pero cuando los escribes y tienes tu diario de campo, está en una observación distante, está en una observación donde los puedes ver incluso en varias dimensiones, en varias posibilidades, en decisiones, en toma de decisiones. Eso tiene que escribirse. Tiene que haber una disciplina de lectura y escritura. Y lectura no solamente libros, lectura es también de las personas. Lectura es permearse a que el otro le cuente la historia a uno. Entonces, los escritores famosos que eran coleccionistas de asombros. Gustavo Cerati tenía un diario de campo donde escribía palabras que le interesaban y donde escribía esas palabras hasta en desorden, de tal manera que la última sílaba era la importante y era un obsesionado con las palabras, y ese fue su diario de campo. Y por eso la manera como él, su poética la manejó dentro de las canciones. Ahora, uno es coleccionista de asombros, tiene su diario de campo, y uno llega a un proceso de saber que está creando. O sea, una cosa es el proceso creativo y otra el acto creativo. El acto creativo es lo que tú muestras, es el prototipo base de lo que tú muestras, porque cuando uno muestra algo, muestra un prototipo, ¿sí? Es el producto final, ¿sí? Ahí está el producto, pero pensamos que el proceso creativo es la creación del producto, y no. El proceso creativo es un proceso de plasmar, de perforar las ideas, de escribir. Es un proceso, yo digo, durante el proceso creativo, no te autoinvalides, no te autoevalúes, porque nadie logra podar un arbusto que nunca existió. Eso que dice me gusta mucho, porque a veces cuando la gente fracasa, es decir, cuando el resultado de la obra no resultó como querían, sí, evalúan
su persona, su identidad como fracasados. Exacto. Tiene que ver con eso que tú estás diciendo de separar un poco de una cosa es el proceso y otra cosa es el acto. El acto, sí, no, el acto es que inclusive es casi teatral, ¿no? Por eso en el teatro hay actos, ¿sí? O sea, se muestra algo, o sea, se muestra. Ahí está. Y el proceso es los preparativos, es la receta, es saber cortar el tomate, es saber poner el acrílico, es saber evaluar ciertos balances en una empresa, el ver diferentes ideas. La gente dice, voy a escribir una idea. No, escribe 50. Escribe 50 ideas. Fluye. Porque cuando la gente dice, no, esto no le va a gustar a la gente, no tenemos presupuesto para eso, no, en Colombia no se puede desarrollar esto, no. Entonces no escriben y por eso está la hoja en blanco como tu enemiga. ¿Sí? La hoja en blanco no es el enemigo, uno es el enemigo. Entonces es uno mismo, porque uno se está autoinvalidando y autoevaluando. Yo cuando escribo cosas como si tuviera el presupuesto de la banca suiza a mi disposición y una carta blanca de 3 productoras de cine norteamericano. Decía, haga lo que quiera, don Andrés. ¿Cómo has ganado ese mindset? Porque quien nos oiga dice, no, suena buenísimo alguien tan exitoso como Andrés, pero como alguien que hoy en día nos está viendo y quiere arrancar su proyecto, su emprendimiento, arrancar una nueva trayectoria de carrera. Sí, yo... ¿Cómo no se vuelve el enemigo de sí mismo y no arranca porque le tiene miedo, sobre todo, a fracasar? Sí, yo enseño eso a la gente que tiene 0 presupuesto. O sea, porque se puede partir con el 0 presupuesto. ¿Cómo? O sea, como del momento 0, yo quiero hacer un cambio de carrera. En mi casa al lado no hay nadie que haga eso mismo. Claro, mira, es un proceso, hay un libro... Papanek, el gran profesor de diseño industrial, Papanek escribió un libro que se llamaba Diseñando para el mundo real. Y él hablaba de pasos de observación, y sobre todo la observación parte de grandes preguntas, pero uno tiene que atreverse a escribir la pregunta. O sea, tú escribes la pregunta. Es que plasmar en la realidad las cosas. Si las cosas se dejan acá, no va a pasar nada. Entonces uno tiene que tener el diario de campo, el plasmar, el ejercicio de plasmar. Es importantísimo escribir, es importantísimo saborear saborear el curso de un lápiz sobre un papel y plasmarlo y hacer un boceto. Sí, o sea, hay una película que ganó el Oscar que se llama Danza con Lobos, ¿sí? Y Danza con Lobos, que es el nombre del personaje, tenía un journal, tenía un diario de campo, y él hacía hasta bocetos de cómo veía a los indígenas. Los antropólogos han tenido diario de campo, los arqueólogos, los historiadores, Darwin, todos han tenido. Picasso tenía diario de campo, Ernest Hemingway, todos tenían. De hecho, hay una empresa que basa su narrativa acerca de los dedos de campo de los grandes poetas, literatos e historiadores y exploradores, que es Moleskine, la creadora de los cuadernos Moleskine. Esos cuadernos Moleskine tienen ese diseño por algo. O sea, el diseño de un cuaderno Moleskine, sí, es por algo. El caucho existe por algo, el bolsillo interior existe por algo. O sea, todo está hecho para que ese diario sobreviva cualquier condición. Y así tiene que ser uno. Uno parte del hecho de escribirlo y uno le hace preguntas y formula preguntas al sistema. Uno está dentro de un ecosistema de preguntas y las preguntas son la validación del asombro. ¿Cómo hacemos que culturalmente, como sociedad, como país, adquiramos este sistema que nos permite probar, fracasar, para crear cosas espectaculares? ¿Qué crees que hay que hacer en el sistema de las empresas educativo para que esto pase? Que yo creo que allá afuera, quien nos está oyendo, hay un montón de ideas maravillosas que por el sistema, porque el papá o la mamá lo ha regañado, porque en el colegio perder una materia es la gran sanción social, porque en los equipos comerciales al que no lo hace bien, entonces ya es malo. Pero ese miedo se ha vuelto una cultura que nos ha impedido ver magia hecha por las personas por el miedo al fracaso. ¿Qué tenemos que hacer institucionalmente, desde las empresas, desde las familias, desde los colegios, para adquirir este sistema de empezar a prototipar, escribir? Claro, nosotros somos una cultura que se nos como que se nos pervierte la visión propia
hacia un conducto de no amor propio. Entonces como que hay un no amor propio por ahí en un discurso de que es que somos colombianos y estamos por allá en el trasero del planeta, ¿no? O sea, esos términos como subdesarrollado, país pobre, todas las cosas, son consideraciones con las que nos casamos, son ideas con las que nos casamos y estamos mal casados, dormimos con el enemigo que es la mala idea. Entonces eso es. Hay un monumento cuando fui a presentarme en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, visité en el barrio chino una plaza donde hay un monumento a Jonathan Swift. Y Jonathan Swift tiene una de las frases y está en ese monumento, el escritor de los viajes de Gulliver, de la Isla del Tesoro. Gulliver o Tesoro, bueno, novelas marinas. Entonces, y está un barco, no está el busto de él ni nada de Jonathan Swift, sino está un barco, Jonathan Swift. Y Jonathan Swift dice, sé amigo de ti mismo. Entonces, wow, esa frase, un gran filósofo había hablado de ese monumento, un gran filósofo contemporáneo había hablado de ese monumento, y cuando yo leí ese filósofo, yo dije, tengo que ir a San Francisco a visitar el barrio chino, esa plaza, a buscar el monumento de Jonathan Swift y tomarme una foto al lado, porque si tú no eres amigo de ti mismo, paila. ¿Y usted qué hace para ser amigo de sí mismo? Claro, primero validarse, o sea, decir, no, estoy en un país desarrollado y empezar a creérselo. O sea, el ejemplo de eso, de ideas, es Singapur. Singapur no tiene agua, no tiene agua, no tiene electricidad a la mano hidráulica, y es un país que tiene un PIB todas esas siglas de la economía las tiene por millones y millones y millones, una gran población de millonarios, una gran población de grandes ideas, restaurantes de 3 estrellas Michelin cada 3 cuadras. Sí, estamos hablando de Singapur, una isla, un moridero, ¿sí? Que decidió creerse el cuento, o sea, creerse el cuento. O sea, los grandes artistas de la humanidad se creyeron el cuento de que eran esos grandes artistas. Uno de ellos, Shakira. Uno de ellos, Sofía Vergara, Caruso, Bono. O sea, si uno ve en Dublín el barrio donde salió Bono, no tiene nada que envidiarle Modelia, el barrio donde yo salí. Entonces tiene que haber un momento de creerse el cuento, de saber, hey, esto no lo va a hacer otra persona sino yo. O sea, y esa cuestión de las ideas, de creerse la idea, es el impulsor. Uno tiene que decir, estoy en el mejor país del mundo, y empezar a creérselo. ¿Sí? Porque eso es lo que impulsa las ideas que van a cambiarlo todo. Andrés, gracias por estar en este espacio. No, a ti.